Hola, muy buenos días. Este viernes aquí estamos, 30 de septiembre, acabando, cerrando el mes con broche de oro. Y les traemos esta gran entrevista con la profesora Lulú Norzagaray. Muchas gracias, Lulú. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Aquí en Sociedad de la Ciencia siempre les traemos temas que estamos investigando en el posgrado de Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización. Em, el tema de Lulú es muy interesante, así que nos gustaría que nos expliques cuál es, principalmente, cómo surge y por qué te interesa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este tema? Sí, claro. Bueno, mi tema es sobre qué pasa con la formación en educación ambiental para los profesores o los estudiantes de las licenciaturas en educación primaria, formación que se da en las escuelas normales, donde yo trabajo ya hace más de 20 años. Empecé muy pequeña. Hace más de 20 años yo trabajo en formación docente. Trabajo con los licenciados en educación primaria y en este tiempo he pasado por distintos planes de estudio, ¿no? Ujú. desde, desde el 84 en el que yo me formé, pero además los que se vinieron después, ¿no? Entonces, una constante ha sido el hecho de que no tenemos educación ambiental para los profesores Ujú. que se van a formar, para los futuros docentes, no existe. Existe, sí, Ujú. cursos aislados, pero que tienen enfoques no adecuados para que el futuro docente pueda de verdad trabajar los temas de educación ambiental con los niños de la educación primaria desde una conciencia ambiental, un pensamiento ambiental del docente bien desarrollado y cimentado. Eso no se da porque tiene idas, venidas, de pronto hay un curso, de pronto desaparece y ese fue el origen, ¿no? Ante esa situación, porque si bien es cierto, sabemos que en la educación primaria, también preescolar y secundaria, hay el tema. O Sí. sea, los profesores deben abordar temáticas ambientales en la educación primaria, en la educación básica en general, pero nosotros, los formadores de los docentes, no estamos abonando a que Ujú. el profesor nuevo que ya va a ir a las escuelas tenga las bases suficientes y la conciencia ambiental necesaria para así abordar el tema, porque pues sabemos que no lo abordamos, ¿no? Sí, mencionas que dices que no hay una consistencia, digamos, a largo plazo en la Ajá. formación de la conciencia ambiental, o sea, en cómo cuidamos, cómo convivimos con el ambiente, ¿verdad? Sí, o sea, no hay una consistencia en la formación del docente en Ujú. temas ambientales. Ujú. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el plan 1984 para formación de licenciados en educación primaria había un curso, se Ujú. llamaba eh, Ecología y Educación Ambiental, una cosa así. Y era así, de corte ecologista, poco más, pero no desde la visión crítica, ¿no? Sino de cómo funcionan los ecosistemas y esto. Luego cambia el plan y en lugar de avanzar en eso, se quita, desaparece. Oh. El siguiente plan de estudios, que fue el 1997, desaparece ese curso y solo vamos a tener un tema pequeñito dentro de un curso que se llama Mm. Ciencias Naturales, Sí. se llamaba, y dedicado más a cómo enseñar, ¿no? Cómo enseñar y cómo, sí, cómo la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, eso Mm. era. Y ahí había un tema en una unidad que abordaba temas de ecosistemas, de otra vez lo mismo. Cambia de nuevo el plan y al siguiente desaparece eso y aparece uno que era optativo, el tema Ujú. de sustentabilidad, educación ambiental, pero como optativo. Y luego cambia otra vez el plan al 2018, Ujú. que es el que está terminando ahorita, porque ya tenemos uno nuevo, Ya hay otro que es plan. el 2022, Ok. pero el 2018 desaparece de todo. Mm, Otra vez no tenemos, ¿no? Y así, Ujú. solo tenemos un tema dentro de una unidad de un curso y ahorita en el 2022
el enfoque en general sí abre la puerta para que el profesor formador, como es mi caso, abordemos el tema, pero mm, si no lo considero importante, no lo voy a hacer, ¿no? No, Ok, no hay nada que me obligue, pues. ok. Y, por ejemplo, ¿cuáles crees que sean los, yo sé que pueden parecer muy obvios, pero cuáles son los beneficios de formar a nuestros docentes que van a enseñar a nuestros niños que tengan una Mm. conciencia ambiental más crítica? Sí, bueno, beneficios, yo te podría mencionar, como bien dices, varios, pero hay Ujú. algo que me viene a la mente ahorita y es que si no hacemos algo en la educación normal para que el profesor, el futuro profesor de educación primaria, tenga algún nivel de conciencia ambiental, es muy difícil que cuando trabaje en la primaria, estamos muy metidos en muchas problemáticas de tiempo. El Ujú. profesor siempre tiene problemas de que no alcanza el tiempo porque tenemos muchas tareas que cumplir, muchos compromisos, muchas exigencias de padres de familia, de los mismos planes de estudio. Y lo que más preocupa al profesor en el día a día es que aprendan a leer y escribir, que Ujú. las matemáticas, ¿no? Que toda esta parte que es como la exigencia máxima. Sí. Y después de español y matemáticas, pues a lo mejor de pronto historia, pero luego vamos dejando de lado estos temas. Y si yo no tengo como profesor, profesora, una conciencia desarrollada en algún nivel, lo voy a seguir dejando de lado. Mm. Entonces, ese es principalmente yo creo que uno de los objetivos, ¿no? Uno de los beneficios que tendría, independientemente de que a lo mejor en nuestras vidas podamos tener una mejor relación con el ambiente, unas actitudes proambientales más cimentadas, que duren a largo plazo. Desde la labor docente, esa sería, yo creo, una de las cuestiones que podamos lograr que el profesor tenga un nivel de conciencia ambiental tal que le permita entonces darle valor, poner en valor ese contenido en la primaria y sí trabajarlo. Wow, que le dé la relevancia Ujú, que amerita, ¿no? ujú. Mm, Oye, y una pregunta. Cuando llegaste al posgrado, ¿ya tenías exactamente este tema? ¿Ha Mm. evolucionado o te has enfocado en algo en específico? Ah, sí, fíjate, qué bueno que me preguntas eso porque sí, del tema era, ¿no? Ajá, era el mismo tema. El tema ese era que lo vengo trabajando ya hace mucho tiempo, pero cuando llegué, la idea era una propuesta de una actividad, de una secuencia didáctica que pudiera abonar al entonces plan 2018, que era el que teníamos. Entonces yo entré al doctorado cuando existía con el plan de estudios vigente era el 2018 y que yo notaba que hacía falta un que se insertara ahí alguna actividad que pudiera provocar esto. Y Ujú. así comencé, así lo planeé, pero a la mitad ahí cambiaron de plan, el plan Sí. 2022 que corresponde con la nueva escuela mexicana. Y al principio sí fue así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Que yo ya tenía todo planeado para lo Ujú. otro. Pero fue, la verdad que fue muy bueno, ahora sí que un golpe de suerte porque el plan 2022 que tiene una característica Ujú. única, no habíamos tenido eso nunca en normales, que es que más o menos la mitad de la malla curricular que forman los futuros docentes es nacional, pero más o menos la otra mitad de los cursos son de lo que llaman flexibilidad curricular. Cada escuela normal, cada estado de la República ha diseñado cursos de acuerdo con sus realidades. Oh, ok. Entonces, pronto nos dijeron, vamos a tener que diseñar. Y fue ahí donde yo, como venía trabajando el tema, dije, bueno, ya no voy a hacer una secuencia nada más, voy a hacer entonces un curso completo. Ok. Presenté la propuesta del curso completo, que es lo que, como el producto de la Ujú. investigación que hago en De Siglo, Ujú. y lo aceptaron. Y bueno, ahora ya tenemos un curso completo que es parte de la malla curricular que forman los licenciados y que
se va a dar por primera vez el próximo semestre, en febrero. Oh, felicidades, Lulu. Es un Gracias. trabajo muy bueno. Ya me dio curiosidad sobre este curso. ¿Cuáles son las principales características de este curso Ujú. o qué es en lo que se enfoca? Sí, una de las cuestiones importantes a considerar en estos temas es que, a ver, como en los 80, más o Ujú, menos, sí. la educación ambiental estaba enfocada creíamos pues, Ajá. que si yo doy conocimiento sobre el ambiente, sobre cómo funcionan los ecosistemas o que nos estamos acabando al caballito de mar, ¿no? Ujú, Entonces, con ese conocimiento generaría actitudes proambientales y con ujú. ello conductas, ¿no? Proambientales que nos llevarían a mejorar las condiciones del ambiente. Creíamos que era así, Ujú, sí. en Como que más esa simple, o sea, enseñarles que lineal. está mal y ellos ya lo van a Sí, corregir. vean esto, así funciona, estamos haciendo esto mal, ya lo sabemos, corrijamos. Ok. Ujú. Sabemos ahora No es tan que, simple. que no es tan simple. Sí. Es un entramado muy complejo que engloba cuestiones de la persona y de su conciencia, pero cuestiones sí de conocimiento, pero también de sus valores, de sus Mm, miedos, de todo lo que tiene que ver con los factores internos, ¿no? Y luego también los factores externos que tienen que ver con la sociedad en la que vivo, la familia que tengo, los factores económicos, los factores de la misma ciudad política, ¿no? La infraestructura en general que donde me muevo, porque yo puedo tener una muy buena idea, una buena voluntad de hacer un cambio en mis actitudes y mi comportamiento en pro del ambiente, pero si no tengo una pues una retroalimentación ujú, positiva sí. suficientemente fuerte como para vencer mis hábitos antiguos, va a estar muy difícil, ¿no? Entonces hay muchas barreras que ahora están identificadas por varios autores que impiden que tengamos esos comportamientos proambientales que buscamos. Entonces, este curso parte de esa base. Por tanto, tiene 3 conceptos fundamentales. Iniciamos con un concepto que tiene que ver con la responsabilidad que tengo como docente. Entonces, reconocer Oh, que los docentes somos agentes de cambio social. Históricamente el sí. profesor es agente de cambio social, ha sido y hay que recuperar, ¿no? Esa visión por un lado. Por otra parte, eh, las cuestiones de conductas ambientales que voy a poder provocarlas en la medida que el curso no se enfoque en dar contenidos ambientales, conocimientos Ujú. exclusivamente. Debe buscar tener actividades que provoquen un cambio conductual. Como de actitud en Exacto. el niño. Que en el profesor En el primero. profesor para luego el niño. Exacto. Ok. Nosotros nos enfocamos en el profesor buscando que luego lleguen a los niños y a sus familias, ¿no? Porque hay que recordar que los profesores, pues sí trabajan a lo mejor con 25 o 30 niños que tienen 25 o 30 familias, ¿no? Wow. En una comunidad. Y el profesor deja una tarea, pero al niño, pero luego se extiende a la familia y eso a lo mejor a los vecinos. Así funciona. Sí, Entonces, en el mejor de los casos, ¿no? sí. Entonces, en la medida que el profesor, el futuro docente, pueda tener herramientas para reflexionar y pensar de manera crítica las acciones que ahora tengo, por ejemplo, hay una secuencia didáctica que se trabaja con los futuros docentes que se llama ¿qué pasa con Shein o la moda TikTok? ¿No? Ujú. Entonces ellos reflexionan sobre las fast fashion, la ropa, las montañas de ropa que hay en Bangladesh o en Chile, que son basura, Wow. y de dónde viene eso y por qué. Entonces, ¿cómo tiene eso que ver con lo que yo hago, pero también las grandes empresas? Hay una serie de trabajos de reflexión, pero desde todos los puntos de vista, de tal manera que termine diciendo, bueno, ¿tú qué puedes hacer? O tú desde tu lugar en el mundo, ¿qué cambio pudieras provocar? ¿No? O por ejemplo, otro que tiene que ver con, se llama, los hochos están provocando la muerte de los koalas. De los koalas, así se inicia con esa Ajá. pregunta, ¿no? Y uno Sí. dice, pero ¿qué tiene que ver que yo me coma un hocho en la noche y que se mueran los koalas en Australia?
Entonces hay una serie de reflexiones que llevan al estudiante a considerar cómo la carne, el hecho de que yo pueda tener carne para consumir, Ujú. pues significa un montón de cosas atrás. El mantener al ganado implica a lo mejor pérdida de bosques, implica agua, implica energía, implica un montón de cosas que tú sabes, pero no lo vemos, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar en todo eso con los estudiantes, a lo mejor hay ahí alguna cuestión que se mueve y podemos reflexionar sobre cómo nuestras actitudes individuales también tienen Un una alcance. afectación, un Ujú. alcance. Y así va el curso, ¿no? Sí. Y todas esas reflexiones se van aterrizando en secuencias didácticas que ellos diseñan para trabajar con sus alumnos allá. Ok. Y las revisamos juntos. No partimos de ahí, partimos de vamos pensándolo juntos. Y luego Ujú. ya de ahí lo pasamos a cómo lo trabajaría con los niños de la educación primaria. Ah, bueno, lo haría de esta manera, lo haría de aquella manera, lo revisamos juntos y así lo llevamos a las primarias y bueno, pues con el buen deseo de que alguna semilla quede. No, y yo sé que sí van a quedar esas semillas porque, como dices, al menos desde mi punto de vista personal, la forma en la que mis maestros desde chico me enseñaron, sí han influenciado lo que yo he investigado, ¿no? O sea, Mm. y me parece muy interesante que ya desde los maestros se trate de fomentar que los niños tengan una conciencia ambiental más positiva, ¿no? De alguna manera. Este, ¿Cómo crees que los papás digamos, lo acepten? ¿O cuál sería el reto del profesor? Mm. Porque no tengo, digamos, la forma exacta de explicarlo, pero me imagino que también influye mucho los papás, ¿no? La educación que le dan los papás a los niños. Sí. Y cómo más bien mi pregunta es, ¿cómo congeniarías lo que trata de dar el profesor con la educación tradicional que le daría la familia al niño? Pues fíjate que tenemos la fortuna de que este nuevo plan de estudios, no solo de normales, sino también de la educación básica que viene con la nueva escuela mexicana, tiene esa fortaleza de que incluye a la comunidad. El conocimiento comunitario es parte del trabajo. Y ahí supongo que habrá, a ver, esto lo tenemos que ir viendo ya en la realidad, ¿no? Sí. Es primera vez que se intenta incluir de esta manera desde el libro de texto, desde proyectos que no solo son del aula o de la escuela, sino también comunitarios, nos permitirán llegar un poquito más allá y poner en valor o revalorar ese conocimiento que también existe en las familias y también existe en las comunidades, ¿no? Y que hay que reconocer desde la escuela, porque si no tenemos un trabajo sinérgico entre lo que la escuela hace y lo que la comunidad donde la escuela está inserta hace, las familias y el barrio, digamos, de la escuela, Ujú. pues difícilmente vamos a ir a ningún lado. Sí. Es muy común esta imagen de el niño en medio y el profesor jalando para una dirección y los padres de familia jalando para la otra. Ninguno va a llegar a ningún lado, ¿no? Ujú. Sí. Sí tiene que haber ahí un esfuerzo, la comunicación entre la escuela, el docente de educación primaria y el padre de familia, los padres de familia, las familias o quienes quiera que sean los adultos responsables de estos estudiantes menores, pues es fundamental, ¿no? Y si Sí. los profesores logran con actividades interesantes, proyectos que llamen la atención y que nazcan de la verdadera necesidad de la comunidad, entonces tenemos una oportunidad de que se integren. Yo, pues como profesora y profesora que he trabajado en ese nivel alguna vez en la vida, sé que los padres, las mamás, las abuelas, quien sea que se haga cargo de ese menor, eh, tiene interés de que sus niños lo hagan bien, salgan adelante. Y cuando uno les propone algo en beneficio de ellos mismos y de la comunidad, uno tiene el apoyo de los papás, ¿no? Uh-huh. Pero Ay, sí es pues un sí, reto, sí es tienes un toda la reto. razón. Este, es que justamente ahora lo pienso como, ¿cuál serían, a tu consideración, las
habilidades o capacidades que debe de fomentar el profesor para poder identificar los problemas de cada lugar? Porque, o sea, Mm, aunque vivamos en el mismo estado, puede ser que de comunidad a otra, aunque se parezcan, tal vez tengan diferentes formas de cuidar el ambiente, tal vez en O una de no. comunidad tiran más basura o tal vez en otra no. Ujú, ¿Cuál es o cómo crees que debe, sí, más bien, cuál es la capacidad que se debe fomentar más en el profesor ujú. para poder llevar la vida en paz con la comunidad y aparte poder influir positivamente? Más allá de solo la vida en paz, Ajá, ¿verdad? sí, más Sino de allá. poder trabajar juntos. Ujú. Fíjate que eso lo tiene muy claro la formación de profesores desde las normales, porque si tú en alguna ocasión tienes oportunidad o cualquiera de revisar la malla curricular de los licenciados en educación primaria, vas a observar que desde primer semestre se comienza a trabajar con la comunidad. O sea, a los chicos que están ahorita en primer semestre, este semestre van a tener un acercamiento a la comunidad. O sea, los normalistas no comienzan yendo al salón de clases. Ah, ok, sí. El primer semestre van a la comunidad y hacen visitas en el barrio, alrededor de la escuela, no entran a la escuela. Porque tienen que conocer dónde está inserta la escuela, cómo llegan los niños, llegan caminando, llegan en carro, quién los Ujú. lleva, cómo se van, qué sucede en la escuela, cuáles son las características contextuales que significan ese centro escolar en primer semestre, ¿no? En el segundo ya como que empiezan a entrar a la escuela, Ujú. desde dentro, pero no del aula, solo la escuela. Entonces, paulatinamente van agregando capas hasta llegar al trabajo docente dentro del aula, pero nunca dejando de lado eso primero que es lo fundamental, La comunidad. la comunidad. Y en la medida que ellos conocen la comunidad, se dan cuenta que su trabajo tiene que responder a las necesidades de esa comunidad. Y además, a lo largo de los semestres van teniendo otras asignaturas, cursos que tienen que ver con identificar problemáticas comunitarias y trabajar proyectos para favorecer el cambio, ¿no? O la mejora. Entonces, digamos que un poco está cubierto porque sí se va trabajando desde el primer semestre y hasta el último. Wow, me parece impresionante cómo hay un contexto muy complejo detrás de cómo le enseñamos a nuestros niños, ¿no? Mi siguiente Sí. pregunta se enfoca en qué esperas, digamos, a mediano o a largo plazo. Eh, Me imagino que el curso, esperemos, yo digo que sí, se va a seguir promoviendo y aunque vaya cambiando, esperemos que tenga esta conciencia, ¿no? ¿Qué esperas a mediano o largo plazo? No sé, 5 o 10 años. Del curso, Ujú. Sí, pues del curso o de que esta nueva escuela mexicana fomente estos valores. Ujú, pues mira, yo espero primero que podamos aplicarlo, ¿no? ujú, Que yo creo que sí. Aplicar el curso el próximo semestre y luego con ello tener oportunidad de hacer un trabajo de revisión de qué está pasando con los resultados que se obtengan de ello, ¿no? Un ujú. análisis más puntual de qué resultados obtengo Ujú. de aplicar el Ok, curso como está ¿cómo planeado, evaluarlo? cómo evaluarlo, Ujú. evaluar los resultados de tal manera que podamos mejorar, ¿no? Wow, imagino que evaluarlo va a ser muy complejo también, ¿no? Sí. Sí, pues sí, vamos a ver cómo nos va con ello. Ya tenemos instrumentos diseñados con aspectos específicos de evaluación del curso Ujú. y que se irán modificando porque, bueno, no es lo mismo ahorita que el próximo año y pues a ver qué resulta. Ay, Lulu, de verdad que me abres un panorama sobre cómo la educación desde niños y, bueno, desde niños influye en cuando creces y cómo las personas que ya crecimos influimos en los nuevos niños, ¿no? Ujú. Para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos dieras como un consejo o algunas palabras de aliento hacia los profesores o a las personas que sí queremos que haya una mejor relación con el ambiente, ¿no? Ujú, Sí, bueno, yo en lo personal, y esto tiene que ver conmigo como persona, soy, digamos, positiva. Yo ujú, siempre hacia a que las cosas pueden mejorar, a que las cosas pueden cambiar, porque
a ver, este curso plantea el hecho de que urge Sí. este tema, trabajar las cuestiones proambientales, porque pues el mundo se nos está viniendo encima Sí. de alguna manera, ¿no? La crisis ambiental, la crisis civilizatoria en la que estamos ahorita, pues no nos deja mucho margen. Sí. Tenemos que apurarnos hacia allá. Por tanto, creo que sí tenemos oportunidad. Además, a pesar de que esta crisis civilizatoria pues tiene muchas aristas, es una situación realmente compleja que no se va a solucionar solo con la parte de la educación, que eso nos debe quedar claro. La educación tiene que hacer su parte, ¿no? Su Sí. esquinita, pero también están todos los otros factores de las corporaciones internacionales, Sí. están los factores económicos, están los factores sociales. Hay muchas Muchos. cuestiones, ¿no? que no debemos dejar de lado. Sin embargo, desde la postura de la educación, tenemos ahí al menos un camino que avanzar, y creo que si todos hacemos lo que nos toca desde nuestra esquinita, pues tenemos una oportunidad de hacer algo, ¿no? Ay, Lulú, Digo yo, me diste esperanza. espero. Me diste esperanza porque ahora veo la relevancia de que desde niños vayamos fomentando esta capacidad de autocrítica, de ver la realidad. Ujú. Y pues yo sé que no es fácil, pero no hay que dejarlo, como tú dices, desde nuestra trinchera, Sí, tratar de que el mundo sea un mejor lugar, ¿verdad? es lo que nos toca. Muchas gracias, Lulú, la verdad. Esta fue Sociedad a la Ciencia, con Lulú Norzagaray. Nos vemos la próxima semana en temas de divulgación, de lo que estamos haciendo en esta universidad. Muchas gracias a quien nos sintoniza. Cualquier duda, sugerencia o comentario, los esperamos aquí en la caja de comentarios y también escúchenos en radio, en AM 1180. Muchas gracias. Yo soy Mauricio Rosales y hasta luego.